Vamos a continuar con la serie de Corintios, el Evangelio para los Santos. Acabamos de ver el Evangelio en el libro de los Salmos. Acabamos de cantar el Evangelio en esta canción maravillosa sobre la gracia de Dios. Y necesitamos el Evangelio siempre, recordar esa verdad. Sin el Evangelio viviríamos frustrados. Sin el Evangelio seríamos una religión más, porque entonces pensaríamos que nuestra confianza y seguridad viene de nuestro desempeño. Si no tuviéramos el Evangelio, nos sentiríamos muy bien cuando hacemos o creemos que hicimos las cosas bien. Y nos sentiríamos pésimo, muy mal, cuando hacemos las cosas mal. Sentiríamos que estamos bien y que tenemos el cielo ganado cuando estamos en obediencia, pero el día que fallamos sentiríamos que ya nos fuimos otra vez al infierno. Y es verdad, nos sentimos mal por nuestros pecados, pero ya no porque nos vamos al infierno, sino porque le hemos fallado al Padre. Pero aún como cuando el hijo pródigo, sabemos que podemos correr a los brazos del Padre y Él nos recibe con los brazos abiertos, porque Él nos ve justos a pesar de nuestras fallas por Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Y esa verdad debe ser aplicada a todo en nuestra vida. Hace 8 días empezamos el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Dijimos un capítulo muy controversial porque habla sobre el divorcio, pero también les decía, pero muchos se han enfocado solo en el divorcio. Pero antes de llegar al divorcio, que con la ayuda de Dios veremos ese tema, primero la palabra de Dios tiene algo muy hermoso que decirnos. Ya nos habló acerca del matrimonio. Hace 8 días hablamos acerca del matrimonio. La palabra de Dios nos habló. Y hoy vamos a hablar acerca de la soltería, porque la palabra de Dios tiene mucho que decir también acerca de este tema. Así que vamos a leer los versículos 7 al 11. Vamos a meditar en esta verdad y luego vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y quiero advertirlo antes de ir directamente al pasaje y estudiarlo. Si eres casado, si estás soltero, si no tienes planes de casarte, si eres viudo, divorciado, igual esta palabra es para ti, lo sé, porque el Evangelio está allí. Leamos la palabra de Dios, Nueva Traducción Viviente, y luego meditemos en esta verdad. Versículo 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estudiar en esta hora, con la ayuda de nuestro Dios. Y como les decía hace un momento, vamos a hablar de soltería, pero recordemos, el Evangelio debe ser el centro. Hace 8 días hablamos de matrimonio, pero vimos que el centro era el Evangelio. Así que hoy debemos hacer lo mismo. Vamos a hablar de soltería, pero el Evangelio debe ser el centro. Por lo tanto, le he puesto como título a esta enseñanza Evangelio y soltería. Recordemos, esto está dicho en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Tenemos 6 capítulos atrás. Antes de Pablo tocar estos temas, ya ha hablado muchas otras cosas. Y por la gracia de Dios en estos meses hemos estado estudiando estos capítulos y si alguien de pronto no ha visto las enseñanzas, allí están en YouTube para que las pueda ver en su casa y pueda ver el contexto maravilloso. Por eso decimos que el Evangelio debe estar en el centro de todo esto. Precisamente, aquí es donde digo, esta verdad hermosa es para cristianos, para hijos de Dios, para personas que tienen en alto concepto el matrimonio, pero que también se preguntan, bueno, ¿y qué de la soltería? Mis hermanos, esta es una verdad preciosa. Y para introducir esta enseñanza quiero decir algo, sí, a título personal, pero no exclusivamente personal. Por crecer en un contexto de iglesia, sufrí este estigma y podría estarlo sufriendo hasta el día de hoy, pero gracias a Dios el Evangelio me liberó. ¿Por qué digo que podría estarlo sufriendo y a qué me refiero? A la soltería. Porque en el contexto en el que crecí, ser soltero era malo. Ser soltero era casi que pecado. A mí me quisieron casar no sé cuántas veces. Y hasta el día de hoy recibo críticas aún de pastores, de líderes, porque soy soltero. Y bueno, eso no significa que no me quiera casar, estoy esperando en la voluntad de Dios. Y si nunca me caso, ¿qué va a pasar? Mis hermanos, eso está en manos de Dios, pero ¿por qué lo estoy diciendo? Porque así como en 8 días aclaraba que no necesitamos la experiencia porque no predicamos experiencias, sino que debemos ir a la palabra, no necesitamos una experiencia para hablar algo de la palabra, sino que la palabra es autoridad. Aquí sí tengo experiencia, tengo 35 años de experiencia en soltería, así que puedo hablar con mucha autoridad, pero lo que quiero decir es esto. Sufrí el estigma porque muchas veces escuché que me decían, literal, a mí mismo, personal, hermano, la Biblia dice, ay del solo.
No es bueno que el hombre esté solo. Es más, en el judaísmo, si un hombre no se ha casado a los 20 años, sucede dos cosas. Lo creen pecador y no lo creen hombre. Eso está en el contexto del judaísmo. Pero a veces parece que en las iglesias cristianas pasa lo mismo. Uno ya está por allá a los 18. A mí a los 18 ya me querían casar. Porque hermano, tenga cuidado, hay del solo. Hay del solo. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Eso sucede cuando el evangelio no es el centro. Es verdad, yo no tengo una esposa a mi lado. Y no significa que como hombre no lo quiera y no lo desee. Pero lo que digo, espero en Dios. Pero les puedo asegurar, pero no estoy solo. Tengo la mejor compañía del universo. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi vida. Porque hasta puede ser que haya muchos que tengan una persona a su lado y se sientan más solos que nadie. Esa es la gran realidad. Pero cuando tienes a Cristo ya nunca más te sientes solo. Una cosa es estar solo. Sí, yo puede ser que esté solo. Se fueron mis padres o se fue todo el mundo, se fueron ustedes ahora después de la enseñanza y me dejaron solo. Aquí en esta casa. Pero sé que tengo a Cristo en mi corazón. Y esta es la verdad preciosa. Ahí es donde vamos. Preguntémonos. ¿Quién nos debe dar la idea sobre la soltería? Las personas que a veces sacan versículos de contexto o la palabra de Dios. Pues vayamos a la palabra, pero antes de ir, quiero que veamos precisamente que esos versículos que tantos han citado, porque es que, mi hermano, Alex, ¿acaso la Biblia no dice hay del solo? Pues veamos el contexto. Veamos Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 11. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Ese es el contexto. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Pregunto, ¿está hablando de matrimonio? Recordemos, ya vimos también en la serie que tenemos los jueves, estamos en un recorrido por los libros de la Biblia, ya pasamos por Eclesiastés. Aparte de eso, recordemos, Eclesiastés está en un contexto pesimista. ¿Sabes? Yo sí te digo, hay de ti si estás solo, si no tienes a nadie a tu lado y ni siquiera crees en la eternidad. Hay de ti si estás solo, si no tienes a nadie a tu lado y trabajas y vives esforzándote y desgastándote en esta vida, creyendo que lo único que tienes es esta vida, te digo, hay de ti. Porque ¿cuál es tu esperanza? Pero lo que digo, yo hoy puedo trabajar, no necesariamente para una familia, para un hogar. Hoy yo puedo trabajar y como aún me enseña la palabra de Dios y aún utilizar esos recursos aún para bendecir a otros, para ayudar al necesitado, para ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero. Mis hermanos, nosotros ya no estamos solos. Estamos no solamente con un Padre maravilloso en el cielo, que es lo más grande, con un hermano mayor, Cristo Jesús, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que además Dios nos ha regalado una familia en Cristo Jesús. Entonces no estamos solos. Versículo 11, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Pero aquí es donde vamos. Sí, alguien podría decir, bueno, eso está hablando de matrimonio. No necesariamente. Lo que la palabra de Dios está enseñando es, si tú tienes una perspectiva en esta vida solamente de esta vida, de que no hay nada más que esta vida, tu vida no tiene sentido y hay de ti, y mucho más si estás solo. Al menos si tienes a otra persona, pues gastarás lo que tienes con esa persona. Pero mis hermanos, en Cristo no estamos solos. ¿Por qué? Muéstrenme un solo pasaje del Nuevo Testamento, de un hombre de Dios, que le haya citado ese versículo a alguien. Ay del solo. Jesucristo no podía citarlo porque humanamente Jesucristo no se casó. ¿O sí? Pablo no podía citarlo porque humanamente Pablo era soltero. Y esta es la pregunta. ¿Qué piensan estos hombres? Y más aún, ¿qué piensa la palabra? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Cristo de la soltería? Mis hermanos, el evangelio es lo que trae la verdadera perspectiva a la soltería. Mi hermano, mi hermana, si estás soltero o si estás casado, esto igual lo vamos a ver en esta enseñanza. Vamos a ver esta verdad en tres aspectos, porque aquí el evangelio debe ser el centro y veamos lo que es la verdad de esto que nos enseña la palabra de Dios. Veamos lo primero, y es que el evangelio está estrechamente ligado con la soltería porque la soltería es un regalo. Yo nunca escuché esto, jamás. Lo que digo, siempre era, ay, cuidado, hermano, cásese rápido. Y me citaban un pasaje que en un momentico vamos a estudiar. Me citaban, claro, Reina Valera, me lo sé en Reina Valera. Es mejor casarse que estarse quemando. Así que cuidado, cuidado, mi hermano. Y lo que digo, me querían obligar a casar. Pero mis hermanos, la soltería es un regalo. Veamos esto en el versículo 7. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, quisiera que todos fueran solteros. Espérate, Pablo, ¿qué pasó con Ay del solo? ¿Qué pasó con no es bueno que el hombre esté solo? Bueno, pues Pablo dice, si me preguntan a mí, y es el apóstol Pablo, pues yo preferiría que todos fueran solteros. Y es lo que digo, tristemente es donde la religión ha hecho tanto daño. Lo que digo, ¿cuántos de nosotros, los que conmigo son solteros, a veces nos sentíamos así, ay sí, ¿será que? No, hay del solo.
Yo muchas veces me sentí mal. Y a veces quise aún presionar ese tipo de cosas porque es que hay del solo. Mis hermanos, el apóstol Pablo dice, pues yo quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Y hay una discusión entre los eruditos. Hay algunos que dicen, que aseguran que Pablo estuvo casado en el pasado, pero ¿cómo lo pueden asegurar? Ellos dicen, porque es que Pablo hacía parte del Sanedrín y precisamente ya lo vimos, los judíos decían que si un hombre no se había casado, que no era hombre, que era un pecador. Bueno, eso es una especulación. Pablo dice que es soltero. Si estuvo o no estuvo casado, pues eso no lo está diciendo, no lo dice la Biblia y yo no le puedo añadir a lo que la Biblia dice. Ahora, si estuvo casado, pues no lo sé. Pero Pablo me está diciendo allí, yo quisiera que todos fueran solteros igual que yo. Pablo no vio ningún problema en ser soltero. Y no solo esto, dice, pero cada uno tiene su propio don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Y me encanta porque es donde vamos. Yo he escuchado mucho hablar de los dones del Espíritu Santo. Hay tanta gente que se siente orgullosa por eso. Yo tengo el don de sanidad. Yo tengo el don de hacer milagros. Yo tengo el don de hablar en lenguas. Bueno, quieren que les diga, es exactamente la misma palabra. En el idioma original en griego es charis, que es la palabra para un don especial de parte de Dios. Y allí Pablo está diciendo, pues, algunos tienen el don de la soltería. Algunos Dios les ha dado el regalo de estar solteros. Lo que digo, a veces uno quizás se apresura o está preocupado porque hoy sí, se me están pasando los años y no me he casado, pero ¿por qué? Ese entendimiento de dónde viene, de la palabra de Dios, del mundo o hasta de la religión. ¿Sabes? La palabra de Dios dice esto, si estás soltero no te preocupes, aún es un regalo de parte de Dios. Y aquí quiero decirlo de una vez porque en un momentico lo vamos a aclarar, porque tampoco significa esto como a mí me enseñaban, no, es que el que tiene ese don es el que no siente nada, no es verdad, no es verdad. Porque en ninguna parte Pablo dice que él no sentía nada o que esto es solamente para los que no sienten nada. De hecho, yo no conozco hasta hoy a ninguna persona que no sienta nada. Yo he escuchado por ahí de algunos que se han quedado solterones y claro, bueno, perdón por esa palabra porque no es correcta, pero lo digo es porque así se han sentido y se sienten mal. ¿Saben por qué? Porque precisamente ellos sí sienten en su cuerpo, pero lo quieren negar. Eso ya lo vimos en el contexto anterior. No es pecado. Dios nos hizo con emociones. La sexualidad no es pecado. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es, pero si Dios te da a ti la capacidad de estar tranquilo en esa parte, de soportar, y puedes estar soltero, pues, sabes, es un regalo de parte de Dios. Aunque allí el texto dice, unos de una clase y otros de otra. En otras palabras, entendamos esto. En el Evangelio, en Cristo, ya no podemos decir, ay del solo. En el Evangelio en Cristo no podemos decir que no es bueno que el hombre esté solo. Porque, repito, porque tenemos a Cristo. Porque Pablo dice, de hecho, para mí sería mejor que todos estuvieran solteros. Ahora, esta sería la pregunta. ¿Acaso lo dice solamente Pablo allí? Quiero que nos adelantemos un poco y no voy a enfatizar mucho, porque si Dios nos presta vida, más adelante vamos a ver esto con más detalle, porque está en el mismo capítulo 7 de 1 Corintios. Veamos lo que dice el versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. El problema más grande es que a veces los solteros vivimos más preocupados por las cosas de esta vida hasta que los casados. Mis hermanos, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Ser soltero es una bendición, es un regalo de parte de Dios, ¿sabes? Porque Dios está dando el privilegio de invertir ese tiempo de soltería en Dios. Y yo aquí lo quiero decir, no me he casado, pero yo sí les digo, si yo estuviera casado, muy posible, no sé si siquiera podría ejercer este ministerio. Por la gracia de Dios puedo dedicarme por completo, 24 horas al día, los 7 días de la semana, a estudiar la palabra para compartir con ustedes. Si yo estuviera casado, debería invertir mucho más tiempo en mi familia. Y eso es lo que a veces aún muchos matrimonios han olvidado. Pero aquí la palabra de Dios dice, mira, cuando tú estás soltero, estás libre de preocupaciones. Tú no tienes que estar preocupado por mercar. Tú no tienes que estar preocupado por comprar leche y pañales para unos niños. Tú no tienes que estar preocupado por las cosas de esta vida, de cómo agradar a tu esposa. Eso es bueno, pero para los casados, para los solteros, ellos pueden invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Y esto lo puedo decir por experiencia. Ahora, eso no quiere decir que si deseo casarme esté mal, pero lo que estoy aquí aclarando por la palabra, o que lo que la palabra de Dios nos está aclarando es, como en una iglesia sana, no tomemos a las personas solteras o no los hagamos sentir mal. Nunca. Y lo que digo, a mí han querido hacerme sentir mal hasta el día de hoy. El Evangelio me ha curado de eso. El Evangelio me ha curado de eso. Cuando alguien me pregunta, ¿es que usted no se va a casar? Yo le digo, eso está en manos de Dios. Yo no estoy preocupado por eso. Eso no significa que no sienta y que no quiera. Pero no me preocupo por servirle a Dios. Él me está dando un privilegio en este momento, me está dando un regalo. Quizá mañana me case. Si Dios está en los planes de Dios,
Y va a ser más difícil porque ya ni siquiera sé si voy a tener todo el tiempo para servir a Dios. Entonces, mis hermanos, es un regalo. Ahora, ¿lo hemos visto de esa manera? Lo que digo, a veces hemos hecho sentir mal a los hermanos, sacando textos de contexto. Precisamente, ¿qué dijo el mismo Señor Jesucristo? Aunque está dicho en otro contexto que más adelante enfatizaremos, que es el divorcio y el matrimonio, pero ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 19, versículos 10 al 12? Entonces los discípulos dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Los coloco en contexto para que entendamos un poco, aunque no es el tema hoy. Más adelante va a ser el tema. Porque Jesucristo está diciendo, no se pueden divorciar por cualquier cosa. Porque en la antigüedad se divorciaban por cualquier cosa. Y entonces Jesucristo está diciendo, no. El divorcio está permitido en unos casos extremos. Ahí adelanto un poquitico, pero obviamente, veamos lo que primero nos está enseñando la palabra. El matrimonio es sagrado. El matrimonio debemos tenerlo en muy alta estima. Pero aquí lo que Jesucristo dice es esto. Mira, tú no te puedes divorciar de tu esposa por cualquier cosa. Entonces los discípulos dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Si yo me caso y yo no me puedo divorciar por cualquier cosa, mejor me quedo soltero. ¿Qué dice Jesús? No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús. Solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Hay una traducción, la traducción del lenguaje actual dice solo aquellos que reciben el regalo de Dios. Versículo 12, algunos nacen como eunucos. Aquí en el contexto significa los que desde su nacimiento no sienten nada, dice el Señor Jesucristo. A otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse, y allí está, por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Hay del solo? ¿No es bueno que el hombre esté solo? ¿Esos solterones, esos que se quedaron sin casarse, pobrecitos de ellos? ¿No? Él dijo, hasta hay quienes se quedan solteros por amor al reino de Dios. Ellos entienden que sí, quizá desean tener una esposa, pero dicen, pero mi galardón más grande está en el reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, bíblicamente y en el Evangelio, la soltería no es algo malo. La soltería no es ningún pecado, ni es algo de lo cual te debas lamentar, ni siquiera algo de lo cual te debas preocupar. Si quieres casarte, colócalo en las manos del Señor. Precisamente aquí quiero ir para que no caigamos en el otro extremo, porque entonces podemos empezar a hacer lo que en ciertos contextos han pensado. Entonces como la soltería es mejor, entonces el matrimonio está mal. Ni una cosa ni la otra. Ya vimos que el matrimonio también es una bendición y es un regalo de parte de Dios. Es simple. Si estás casado, es un regalo de parte de Dios. Disfrútalo. Si estás soltero, es un regalo de parte de Dios. Disfrútalo en Cristo Jesús. Por eso, ¿qué hace el apóstol Pablo? Vuelve y enfatiza esta verdad. Y esto es lo que debemos conocer los solteros. Nuevamente nos lleva al matrimonio. Y eso quiero que veamos en el segundo punto, porque aunque esta enseñanza está más dirigida a los solteros, pero recordemos, y esto también es para los solteros y para los casados, versículos 8 al 9 en nuestro segundo punto, y es que el matrimonio también es un regalo. Así como la soltería es un regalo de parte de Dios, es un don de parte de Dios, el matrimonio también es un regalo, versículos 8 y 9. Pero antes de ir a los versículos, quiero que pensemos en esto nuevamente, las experiencias. ¿De qué me sirven las experiencias? Muchos, a mí como soltero me han dicho esto, y yo lo digo, bueno, nuevamente, porque lo he vivido. He tenido personas lejanas y cercanas que me han dicho, Alex, cásese. Alex, no se demore en casarse. Y me han insistido, de verdad, mucho. En estos días, un pastor amigo me decía eso. De verdad, me llamó y me dijo, venga Alex, estoy preocupado. Es que no sé, como que yo se lo veo muy relajado en ese aspecto. ¿Qué pasa? Yo le decía, no, pastor, estoy confiando en Dios. Estoy dedicando mi soltería a servir a Dios. Él es el que provee. Si Él quiere una esposa para mi vida en su momento, lo hará en su gracia. No es que a mí no me gusten las mujeres, de pronto estaría pensando en eso. No es que, no, simplemente estoy confiando en Dios. Mis hermanos, pero también he tenido personas, tanto cercanas como lejanas, que me han hablado muy mal del matrimonio. ¿Por qué? Porque hablan desde su experiencia, desde su perspectiva. Al que le ha ido bien, habla bien. Al que le ha ido mal, habla mal. Bueno, yo quiero decir, preguntémonos, ¿será que el evangelio ha estado en el centro? Esta es la gran realidad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 8, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar. ¿Vemos? Tal como yo. Repite el apóstol Pablo. Versículo 9, pero si no pueden controlarse. Ay, es pecado esto que yo siento. No, está bien. Si tú sientes que no puedes controlarte, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión, pero no está en el contexto malo. Ahora,
Si notamos allí que dice la palabra de Dios, pero si no pueden controlarse, eso no significa que el que se queda soltero es porque no siente, no. Puede ser que usted sienta, pero usted es capaz de controlarse. Dios le ha dado ese regalo, le ha dado ese don. Usted puede decir, bueno, sí, yo tengo atracción por personas del sexo opuesto, pero yo puedo controlarme. Dios me ha dado esa gracia, me ha dado ese don, puedo estar tranquilo. Entonces puedes quedarte soltero si lo deseas o te puedes casar. Nada es malo en sí mismo. Entonces deberían casarse. Si sientes que no puedes controlarte, entonces adelante, el matrimonio es para ti, porque es mejor casarse que arder de pasión. Y literalmente la palabra así es como dice Reina Valera, es mejor casarse que quemarse. ¿Sí? Pero ese fuego que sientes no es pecado. Dios, como ya lo vimos, te da la oportunidad. Cásate. ¿Por qué, mis hermanos? Porque lo que les digo, muchos venimos de contextos donde los líderes no se casan. Y por eso creemos que son más santos y más puros. Cuidado con eso. No podemos decir que la soltería es mejor o que el matrimonio es mejor. Lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué es mejor la soltería? Porque puedes invertir tu tiempo en servir a Dios. Pero eso no significa que si te casas está mal. Porque si te casas, invierte tu tiempo en tu esposa, esposo. Si te casas, invierte tu tiempo en tu esposa, esposo. Mis hermanos, ¿por qué? Porque eso también es un servicio a Dios. Precisamente aquí quiero aclarar, cuidado con esto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 3. Podemos ver esta verdad tan impresionante. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Qué versículo tan fuerte? Alex, ¿por qué estás leyendo este versículo? ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio, con la soltería? Notemos esa frase allí al final. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de quién? De demonios. Uy, ¿de qué nos va a hablar aquí la palabra de Dios? ¿De qué se trata esto? Versículo 2. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Uy, pero ¿qué es eso tan fuerte? ¿Qué lenguaje tan fuerte? ¿Qué son esos pecados? ¿Qué son esas doctrinas tan engañosas? Versículo 3. Dirán que está mal casarse. El que dice que está mal casarse, el que dice que el soltero es más santo, el más puro, que el célibe es más puro, esos son doctrinas de demonios. ¿Cuántos de nosotros pensábamos eso? El que se quiere consagrar al servicio a Dios, ¿qué tiene que hacer? No se puede casar. Y se queman, porque muchos se queman. ¿Por qué? Porque eso no es doctrina de la palabra, eso son doctrinas de demonios. Es lo que les decía, bueno, si yo realmente no me puedo controlar, entonces me caso, ahí sí es el problema. Si Dios me ha ayudado hasta el día de hoy, gracias a Dios. Pero si no me puedo controlar, pues me caso. Y eso no me hace ni más puro ni más santo, tampoco me hace impuro, lo mismo. Si estoy soltero no soy más impuro o más santo, ninguna de las dos cosas. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Obviamente esa otra parte está en otro contexto, pero aquí vemos claramente. Si yo dijera que el matrimonio está mal, soy un mentiroso, un engañador. Mi vida no está siendo dominada por el espíritu. Es el demonio quien está en mí. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es clara. El matrimonio es un regalo de parte de Dios. Pero lo que digo, pero la soltería también. Precisamente es tan bonito esto que en Proverbios capítulo 19, versículo 14 dice la palabra de Dios. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Aquí es donde digo, si tú te quieres casar también, te advierto, con el corazón. Y te lo digo también y porque es lo que yo también le pido a Dios. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? ¿Sabes? La herencia que te pueden dejar tus padres es física, pero Dios te puede regalar una esposa comprensiva. Entonces, eso también digo, tampoco te apresures. Si sientes que te estás quemando, a veces ese es el problema, lo que digo, el problema de la religión es que quiere apresurar a las personas. Confía en Dios. Dile a Dios, bueno, no está mal, no es pecado si le pides una esposa a Dios. Es más, dice allí que la esposa es una herencia de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios, es algo hermoso que Dios te regala. Pero tampoco menospreciemos a los que dicen, no, yo quiero quedarme casado, soltero. De hecho, vayamos un poquitico más atrás en Proverbios, al capítulo 18, versículo 22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Sí, es verdad. Pero recordemos, pero el tesoro más grande es Cristo. Por eso aún te digo, si eres soltero, pide una esposa a Dios, una esposa en Cristo. Hermana soltera, pídele un esposo al Señor, pero en Cristo. Porque si no, te lamentarás. Te lamentarás. Yo se los digo, mis hermanos, aquí, perdón, saben que no me gusta hablar de mis experiencias personales.
Saben que no me gusta predicarme a mí mismo, pero aquí les quiero confesar de qué manera oro yo por esto. Yo le digo al Señor con todo mi corazón, si me vas a regalar una esposa, que sea una esposa que te ame a ti, una mujer que te honre a ti, que quiera vivir para ti, que te ame a ti por sobre todas las cosas. Que tú seas primero para ella, si tienes una esposa para mi vida. Y Señor, si no es así, yo prefiero quedarme solo. Si no es una esposa que te ame a ti, que te conozca a ti, que viva para ti, mis hermanos, yo no tengo que vivir la experiencia de un matrimonio fracasado, un matrimonio donde Cristo no es el centro, sino donde el pecado y la maldad y el pleito es lo que viven, para darme cuenta que es mejor estar soltero en ese aspecto. Yo ahí sí pienso eso, yo le digo al Señor, Señor, si no me das una mujer que realmente te ame, sé que va a haber problemas y dificultades como todo en la vida, pero yo sé que con Cristo es diferente. Con Cristo no será perfecto, pero será hermoso y será para la gloria de Dios. Si no, mis hermanos, estoy muy bien, porque tengo a Cristo en mi corazón. Eso no significa que no quiera, pero esa es la manera en que yo le pido a Dios. Ya, esa es mi oración, más nada. Y si Dios así lo quiere y si Dios responde bien, y si no, pues como estamos viendo a la luz de la palabra de Dios, también la soltería es un regalo y sé que tengo a Cristo en mi corazón y al final nuestra recompensa está en la eternidad. Así que aquí la palabra de Dios dice, sí es verdad, el que haya esposa encuentra un tesoro. Y para ti, hermano, que tienes una esposa en Cristo Jesús, piensa en esas palabras. Y para ti y para mí que somos solteros, pensemos en eso. Si Dios un día nos regala una esposa a los hombres o a las hermanas les regala un esposo, es un tesoro, está bien. Pero recordemos, el tesoro más grande es tener a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, esto es verdad. Ambas cosas son regalos de Dios. Veámoslo de una manera sana. Espero que esto esté hablando en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5? Aquí es donde quiero aclarar. Pablo mismo hace esta pregunta, ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles? Y aquí entonces es donde Pablo está diciendo esto. Y aquí es donde vemos, no es que Pablo no quisiera tener una esposa, sino que él prefirió entregar su vida al servicio de Dios. Aquí los quiero colocar en contexto. Les quiero explicar un poquitico a qué se está refiriendo Pablo allí. ¿Saben por qué Pablo le está haciendo esta pregunta a los corintios? Porque él dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor. Es claro, todos los apóstoles estaban casados, tenían esposa. Pedro tenía esposa. De hecho dice, y como lo hace Pedro, de manera más particular. Perdón, aquí no quiero hacerlo de manera crítica, para criticar, pero es donde digo, seamos claros. La Iglesia Católica dice que los sacerdotes no se pueden casar, que porque ellos son los representantes de Dios y todo esto. ¿Por qué el Papa no está casado? Porque él es el representante de Dios en la tierra. Porque Pedro es el primer Papa. Pues el primer Papa, según la Iglesia Católica, estaba casado. Y es más, Pablo reclama ese derecho. ¿Saben por qué Pablo no se casó? Por dos razones principales. Primero, porque como él mismo dijo, pues yo estoy dispuesto a desgastarme a mí mismo hasta gastar lo mismo por amor a ustedes, porque Pablo entregó toda su vida a servir a Dios. Y en este contexto nos da la segunda razón, porque él mismo dice, y si quieres leértelo en la casa, no lo voy a enfatizar mucho porque más adelante, si Dios nos presta vida, lo vamos a ver. Estamos a un par de capítulos de llegar allá. Porque él dice, el problema aquí es que yo no le exijo dinero a nadie. Y resulta que a los otros apóstoles la iglesia les suplía sus necesidades. Por eso ellos podían dedicarse al ministerio y tener una compañera. Pero como hasta a mí me toca trabajar y aparte de eso yo invierto mi vida en el ministerio, yo no puedo dedicarme a una esposa. Entonces, si yo quisiera casarme, tendría que dejar el ministerio, dice el apóstol Pablo. Y mis hermanos, eso es real. Si mis ingresos no me dan para sostener a una esposa, ¿qué debería hacer yo? Una de dos. O dejar el ministerio, la palabra, y entonces irme a un trabajo secular y tener una esposa. O a no ser que los ingresos o las ofrendas o lo que Dios me da como recursos me alcance para sostener a una esposa. Así que si eso fuera mi caso, yo tendría que decidir, bueno, Alex, ¿sigues predicando y aceptas con gusto lo que Dios te da a través de las ofrendas voluntarias? ¿O sencillamente te vas a trabajar para que puedas tener un hogar como debe ser? Porque en el contexto, el hombre es el que provee. Eso es bíblico. Un hombre mantenido, eso es antibíblico. Esa es la gran realidad. Entonces, mis hermanos, es lo que les digo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. ¿Por qué yo no me he casado? ¿Por qué yo no puedo tener una esposa con los demás? Pues porque resulta que los ingresos, lo que a mí me dan, pues no me alcanza para tener una esposa. Entonces yo no puedo tener una hermana porque yo no me voy a llevar a aguantar hambre una hermana. Si yo tengo que aguantar hambre, porque Pablo lo dice, me ha tocado, pues aguanto hambre yo solo. Pero yo no voy a llevar a una hermana en Cristo a aguantar hambre. Yo no voy a llevar a unos hijos a pasar necesidades. Entonces, sencillamente, por eso,
yo no reclamo ese derecho. Entonces Pablo cedía ese derecho y decía, bueno, los demás apóstoles sí pueden, pero yo no. Pero ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Tanto la soltería como el matrimonio son un regalo de parte de Dios. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Y es que el evangelio está estrechamente ligado con esta verdad, aún en la soltería. Y esto debemos tenerlo muy claro los que están solteros junto conmigo. Mis hermanos, aunque estamos viviendo en una época donde el matrimonio es desechable, bíblicamente esto no ha cambiado. Dios no ha cambiado. En tercer lugar, el matrimonio es para siempre. Y eso debemos tenerlo claro nosotros como iglesia. Allá afuera la gente dice, no, eso es un contrato, eso es un papel que uno firma. Yo voy a mirar si me entiendo bien y si no también. O como dicen muchos, no, pues me voy a vivir. Si nos entendemos, nos casamos. Si no, eso, vuelvo, digo, dejemos a la gente de afuera que haga lo que quiera con su vida. Prediquémosle el evangelio. Pero el cristiano no piensa así. Si tú eres cristiano y estás pensando así, quiero decirte, estás pensando mal. El matrimonio es para siempre. El matrimonio es para siempre. Porque recordemos, el matrimonio es un reflejo de lo que es Cristo y la iglesia. Ese es el problema más grande. Yo creo que aún muchos hoy ni siquiera llegan a comprender la verdad gloriosa de la salvación, porque tristemente en una de las instituciones donde más se ve la realidad del evangelio, la cual es el matrimonio, no lo estamos viendo. Repito, hoy aún cristianos están diciendo eso. El matrimonio solo es un contrato, es mentira. El matrimonio es un pacto donde tú y yo nos casamos y estamos juntos hasta que la muerte nos separe. Eso es bíblico. Eso es lo que Dios instituyó. ¿Saben por qué? Porque como ya lo hemos venido viendo, el matrimonio es un reflejo de lo que es Cristo y la iglesia. A mí me encanta esa verdad. ¿Saben? El matrimonio es así como lo que Cristo hizo por nosotros. A mí me pasó algo hace mucho tiempo. Una vez asistí a una congregación, hicieron una ceremonia y a todo mundo lo casaron con Cristo. Y literal, nos dieron una argolla de matrimonio y nos casaron con Cristo. La diferencia, me pareció hasta bonito, la diferencia fue que al final dijeron, y ahí es donde está, eso es un compromiso con Cristo. Ay de usted donde se salga de este lugar. Es lo que digo, lamentable, ¿no? Esta es la gran realidad. Esto es lo interesante. En la antigüedad las mujeres no eran las que se separaban. Las mujeres en la antigüedad, en este contexto, mis hermanos, ellas eran oprimidas. Y lo que más quería una mujer era casarse, porque si ella no se casaba, ella no tenía con qué sostenerse. Quedaba, digámoslo, expuesta a la mendicidad o a la prostitución. Así que una mujer no se iba a divorciar. Una mujer se iba a aguantar lo que fuera. En la antigüedad los que se divorciaban eran los hombres, abandonaban a sus esposas. ¿Por qué esto es importante? Porque esa es la misma realidad hoy, a diferencia de que Cristo no es malo. Pero la realidad es esta, es Cristo quien se ha comprometido con la iglesia y Cristo no abandona. Y esto es lo interesante, sí, Él se ha comprometido conmigo y yo soy su esposa, yo soy su amada, Él nunca me va a dejar. Tristemente en el contexto cristiano eso no está pasando. Pero ¿qué dicen los versículos 10 y 11? No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato, mis hermanos, y es un mandato, que no proviene de mí. Pablo lo que está diciendo, esto no me lo estoy inventando yo, sino ¿de quién? Del Señor. Esta es la palabra de Cristo. Y esto está en el Nuevo Testamento, y esto está en el Nuevo Pacto, y esto está en Corintios. ¿Qué dice la palabra de Dios? La esposa no debe dejar a su marido. Versículo 11. Pero si lo deja, que no se case de nuevo o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. ¿Pero en qué contexto está hablando esto? Y aquí es donde vamos. Seamos claros. En un contexto cristiano. En un contexto donde ese hombre es un hijo de Dios y esa mujer es una hija de Dios. En un contexto donde tanto él como ella están honrando el matrimonio. Esta es la pregunta, si esa mujer tiene un esposo que ama a Cristo, a pesar de sus errores y fallas, que quiere vivir como Cristo, si esa esposa tiene un hombre que la ama a ella como Cristo ama a la iglesia, si esa mujer es una mujer que honra y respeta a su esposo, la pregunta es, ¿por qué se van a separar? ¿Por qué se van a divorciar? ¿Por qué se quiere dejar de este hombre y casarse con otro? Esto no es para cristianos. Esto no es para cristianos. Aquí quiero decirlo, el divorcio entre cristianos no existe. Es una contradicción de términos. ¿Saben por qué? Porque esta es la pregunta. Entonces, ¿dónde está el amor de Cristo en mi vida? Entonces, ¿cómo puede ser que esa mujer va a dejar a dejar a ese hombre por otro cuando ese hombre es un cristiano, un hijo de Dios? Un hombre que la ama como a Cristo ama a la iglesia. ¿Cómo es que esa mujer va a dejar a ese hombre, mis hermanos, cuando ese hombre es un hombre que quiere honrar a Cristo? ¿Cómo es que ese hombre va a dejar a esa mujer cuando esa mujer es una mujer que ama a Cristo, que quiere vivir para Dios? ¿Tiene errores, tiene fallas? Sí. Ahora, entonces lo que digo, ¿no existe el divorcio? Sí, pero es en otros términos.
Y más adelante vamos a ver eso con la ayuda de Dios. Es más, dentro de 8 días vamos a empezar a hablar de ese tema, si Dios nos presta vida. Pero es claro, esto es un mandamiento del Señor. Por supuesto, si ya tú estás casada, estás casado con una persona no cristiana, eso es otra cosa y eso lo vamos a ver dentro de 8 días si Dios nos presta vida. Pero por ahora entendamos esto. Entre un hombre creyente y una mujer creyente, podría ser que se separen, pero ahí es donde no admitimos que se vuelva a casar con otra persona. Repito una vez más, ¿por qué un hombre cristiano, que dice ser cristiano, que está casado con una mujer cristiana, dejaría a su esposa cristiana para casarse con otra? ¿Cuál sería el argumento? Es que ya no la amo, perdóname, pero Dios es amor. Y Dios nos llamó hasta amar a nuestros enemigos. Simple. Si eres cristiano, amas hasta tus enemigos. Aunque tu esposa pensaras que es tu enemiga, pues ámala. Es bíblico. ¿Dónde está el amor de Cristo? Lo que veíamos hace 8 días, lo decía. Dios no te llamó a dar tu vida por tus hijos, ni por tu mamá, ni por tu papá. Maridos, ustedes se casan con su esposa, se convierten en uno solo y es hasta que la muerte los separe. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el esposo debe estar dispuesto a dar su vida ¿por quién? Por su esposa. Eso es lo bíblico. Ahí es donde digo, más bien, si una persona está pensando de esa manera, no quiero decir que no es cristiano, pero yo dudaría. Yo dudaría si esa persona realmente tiene a Cristo en su corazón. Ahora lo que digo, puede haber situaciones extremas donde se dé el divorcio, lo vamos a ver más adelante, pero bíblicamente. Pero en este contexto son un hombre y una mujer, 2 personas que se convierten en uno solo, aman a Dios y por eso, si de pronto tienen algún conflicto, bueno, sepárense, pero ¿qué van a buscar? Reconciliación. Reconciliación. ¿Qué dice allí mismo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 39? Una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Estamos hablando de una mujer cristiana que tiene un esposo cristiano. Está ligada a ese hombre hasta la muerte. ¿Cuál es la única manera en que ella se puede volver a casar? Si el esposo muere, y así está libre. Y eso que también dice, pero recuerden, en el Señor, porque esto es para cristianos, porque esto es para hijos de Dios. Precisamente, ¿qué dice en Marcos capítulo 10, versículos 5 al 9 el mismo Señor Jesucristo? Jesús les respondió, Moisés escribió ese mandamiento solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. ¿Cuál mandamiento? El divorcio. El divorcio es lícito, entre comillas, cuando hay dureza de corazón. Y eso es lo que yo quiero que nos preguntemos. Si alguien está pensando en divorcio, o si alguien ya lo vivió, la pregunta es, ¿hubo dureza de corazón? Es simple, mis hermanos, y aquí quiero ser claro. Un verdadero cristiano podría ser que le acontezca que se divorcie. Aquí hay hermanos que han experimentado eso. Pero aquí es donde está la diferencia. Pero ellos no fueron al matrimonio pensando en el divorcio. Ellos no fueron al matrimonio pensando si funciona bien si no me divorcio, porque para mí eso es solo un papel. Normalmente, y es más, es lo que he conocido, aún de los hermanos que hay aquí en esa situación, ellos sufrieron por ese divorcio. Ellos estuvieron en un conflicto muy grande. Quizá fueron mujeres abandonadas por hombres, o quizá fueron hombres abandonados por sus esposas. Quizás son mujeres que tuvieron que aguantar el abuso, el maltrato de un hombre. Mujeres oprimidas, hasta hombres a veces oprimidos, porque también hay mujeres que maltratan. Entonces lo que digo, mis hermanos, pero ahí es donde vemos, pero es evidente que allí había al menos uno que no era cristiano. El verdadero cristiano no va al matrimonio pensando en divorciarse, lo que les decía ahora. Yo prefiero quedarme solo que tener un fracaso en el matrimonio. Mis hermanos, yo prefiero quedarme solo que casarme con una persona no cristiana. Porque yo sé que si esa mujer es cristiana y yo soy cristiano, vamos a luchar por ese matrimonio. Dios nos va a dar el amor y la fuerza para seguir adelante. Y lo que digo, no necesito estar casado para entenderlo, porque la Biblia me lo enseña. Porque si yo me caso con una mujer cristiana y yo soy cristiano, sé que es hasta que la muerte nos separe. Porque si no, la pregunta es esta, entonces ¿dónde está mi corazón? Si no es así, si yo no tengo en alto concepto la verdad del matrimonio, entonces mi corazón está endurecido y lo que necesito no es un divorcio, lo que necesito no es un matrimonio, lo que necesito es un nuevo corazón que ame a Cristo de verdad. Mis hermanos, esto tiene que ser claro. Nuevamente, ¿puede haber causales de divorcio? Sí, pero lo veremos más adelante. Por eso si tienes inquietud, espera que lleguemos allá con la ayuda de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 6? Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. El propósito inicial de Dios fue un hombre y una mujer. Hace 8 días lo decía y lo quiero enfatizar, repetir porque es importante. Dios creó solo un Adán y solo una Eva. El matrimonio no es entre un hombre y otro hombre o entre un hombre y varias mujeres. Es solo un hombre y una mujer.
Y ese fue el propósito de Dios. Versículo 7, y son palabras de Cristo. Esto explica por qué un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Esto explica por qué un hombre ahora dedica su vida a esa mujer. Porque este fue el plan de Dios. Esto también honra a Dios. Versículo 8, y los dos se convierten en uno solo. Cuando un hombre se divorcia de su esposa sin una causa válida, cuando un hombre se divorcia de su esposa porque vio otra más bonita, mis hermanos, ¿saben qué está haciendo ese hombre? Se está partiendo a la mitad. Se está suicidando. Siempre lo he dicho, ¿a quién le gustaría cortarse una mano o un pie? ¿A quién le gustaría cortarse la cabeza? ¿A quién le gustaría decir, córtenme el cuerpo que yo con esta cabeza sigo adelante? La Biblia dice, el hombre es la cabeza, ahí es donde vamos. Yo soy la cabeza, así que yo soy el que grito. No, el hombre es la cabeza, por eso el hombre cuida este cuerpo. Esta cabeza que yo tengo, no sé, al menos a mí me dice que cuide este cuerpo. Esta cabeza es la que muchas veces me dice, hey, hay que comer, hey, hay que tomar agua, hey, hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse, hay que vestirse bien. Sí, mis hermanos, eso es lo que hace la cabeza. Cuida el cuerpo, cuida lo que hay debajo de él. Esta cabeza no oprime este cuerpo. Si esta cabeza está oprimiendo este cuerpo, algo está mal aquí. Si yo con esta cabeza estoy pensando en hacerle daño a este cuerpo, ¿qué necesito? Que me arreglen porque algo está funcionando mal aquí. Esta cabeza lo que busca es el bienestar de este cuerpo. Así mismo es el matrimonio. Un hombre verdadero que es cabeza, él no está gritando, él no está golpeando. Si yo empiezo a darme golpes a mí mismo, mis hermanos, salgan corriendo. Y llévenme a un psiquiatra, o no sé, me pasa algo mal. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? Dice allí la palabra de Dios y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno. Qué verdad tan preciosa. Que nadie separe lo que Dios ha unido. Esta es la realidad del Evangelio. Precisamente quiero concluir con este versículo, el cual veíamos hace 8 días, pero aquí quiero enfatizar mucho. Hebreos 13:4. Honren el matrimonio. Esto es para casados, pero para solteros. Para aquellos que le estamos pidiendo a Dios en su voluntad si nos quiere regalar una esposa, pues honremos el matrimonio. Porque la mejor manera de honrar a una mujer es comprometiéndonos con ella, así como Cristo lo ha hecho con nosotros, y cuidando de esa persona. Quizá una manera también bonita de orar para los que son solteros igual que yo es, Señor, confórmame cada día más a Cristo para que cuando llegue esa persona yo tenga algo que darle a esa persona. Cosas buenas, más de ti. Que yo pueda honrar a esa mujer, que yo pueda amarla como tú, Cristo, me amas a mí. Y lo mismo, esa hermana ahora, si eres soltera, dile, Señor, conforma mi vida cada vez más a Cristo para que cuando llegue ese hombre que tú tienes para mi vida, yo pueda respetarlo, honrarlo y que podamos tener un matrimonio que te honre a ti. Porque mis hermanos, la Biblia dice honremos el matrimonio. Entendamos que es un regalo de Dios. Si estamos solteros, ahí está. Invierte tu tiempo en Cristo y dile, Dios, ayúdame a conformarme más a Cristo. Y en los casados manténganse fieles el uno al otro. Esto es para cristianos. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Aquí es donde viene. Dios no me va a juzgar por ser soltero. Dios no me va a juzgar por estar casado. Dios me va a juzgar es por ser inmoral, por hacer las cosas mal. Por eso es que Dios me va a juzgar. Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Por qué evangelio y soltería? Aunque hablamos también mucho del matrimonio, porque para los solteros la palabra de Dios nos recuerda esto. No solamente es el deseo sexual, no solamente es la procreación, también es el cuidado, también es el amor, también es la entrega. Tanto que es tan simple como esto. Y aquí es donde viene la verdad gloriosa del evangelio. ¿Saben por qué aún para nosotros como solteros esto es tan hermoso? Porque esto nos recuerda que aún en cuanto permaneciéramos solteros toda nuestra vida, ya no tenemos que decir, ay de mí, ay del solo. Ya no tenemos que decir que no es bueno que estemos solos, porque no estamos solos, porque tenemos a Cristo. Y aquel que nos ha tomado en sus manos se ha comprometido con nosotros y nos está llevando a una boda, a las bodas del Cordero. Él dice, voy a regresar por ustedes y ustedes son mi amada, son mi esposa. Y Él lo ha hecho, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha sostenido, nos ha guiado por este camino y nos asegura que nos llevará a la eternidad para vivir eternamente por siempre con Él. Por eso no hay de nosotros, sino al contrario, gloria a Dios. Y por esa gracia maravillosa que nos ha regalado en Cristo estamos completos. Pero si nos regala una esposa, tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto. El matrimonio es para honrar a Cristo. El matrimonio es para mostrar lo que es el evangelio. Un hombre que se compromete con una mujer, que la cuida, que la ama, que la respeta, que la honra. Una mujer que se compromete con su esposo, que lo cuida, que lo respeta, que lo honra. Porque esa es la misma relación que tú y yo tenemos con Cristo Jesús. Y quizá esto sea lo que Dios esté permitiendo en nuestras vidas, que aún como solteros
veamos toda esta verdad para que más que pensar en el matrimonio, pensemos en el Evangelio, en lo que Cristo ha hecho por nosotros y que Cristo sea el centro de nuestras vidas, estemos casados o estemos solteros. Ahora está la pregunta, ¿es Cristo el centro de mi vida? ¿Es Cristo todo para mí? Yo quisiera que termináramos de esa manera diciéndole, Señor, quizás estoy casado y en mi matrimonio el centro no ha sido tú. O quizás estoy soltero y en mi vida el centro no ha sido tú. Quizá aún como soltero vivo tan afanado por las cosas de esta vida y hasta aún como soltero ni siquiera tengo un tiempo para ti, porque a veces nos pasa. Imagínate cuando te cases. Digámosle, Señor, llévame a vivir esta verdad. Si estoy soltero, llévame a entender esto como un regalo. Si estoy casado, llévame a entenderlo como un regalo. Y si el día de mañana, ahora que estoy soltero, el día de mañana me caso, Señor, que siempre vea esto como un regalo, que honre y glorifique tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que aún en nuestro estado, sea soltero, casado, viudo, divorciado, si tú estás en nosotros, aquí estás, Señor, y nunca nos vas a dejar. Gracias, Padre Celestial, por darnos este regalo precioso del Evangelio. Por recordar que aún si estamos solteros, hoy podemos gozarnos y alegrarnos y ver esto como un regalo. De hecho, te pedimos perdón, Padre, porque quizá no habíamos visto nuestra soltería, para los que están solteros junto conmigo, no lo habíamos visto como un regalo. De pronto a veces renegamos, a veces decimos por qué, a veces estamos angustiados, afligidos porque quizá hasta otros nos hayan hecho sentir mal. De pronto no con malas intenciones, pero Padre, es porque nos hemos olvidado de lo que tu palabra nos enseña. De hecho, Padre Celestial, que si en algún momento podemos dar un consejo a un soltero, que le digamos, tranquilo, Dios está contigo y estás pleno en Cristo Jesús. Y que así nos sintamos nosotros, pero también en esta hora una vez más oro por mis hermanos que están casados. Que Cristo sea el centro de sus matrimonios, de sus vidas. Aún por nosotros que estamos solteros, que empecemos a ver el matrimonio de esa manera. La soltería como un regalo, pero también el matrimonio como un regalo y un lugar donde podemos honrar tu santo y bendito nombre. Coloca por favor este deseo en nuestros corazones, porque si esto no está en nuestras vidas, entonces como el mismo Señor Jesucristo enseñó, entonces solamente tenemos corazones endurecidos. Padre, que sea en la soltería o en el matrimonio, honremos tu nombre en la verdad de Cristo Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu para vivir a la luz de esta verdad y que así, seas solteros o casados, que en todo momento honremos y glorifiquemos tu nombre y que el Evangelio sea el centro de nuestras vidas, no solo en este lugar, no solo en esta enseñanza, sino en cada momento, cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando tenemos una esposa o cuando estamos solteros, independientemente de lo que pase, que en Cristo nos sintamos completos. Esto te pido, Padre Celestial, en tu gracia, en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén.